Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 137. El título de hoy es Conoce a Dios como Padre. Muy interesante el título de hoy. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento más que ninguna otra cosa. La respuesta es el conocimiento de Dios. ¿Para qué hemos sido creados? La respuesta es para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La respuesta es la de conocer a Dios. Estas son las preguntas que J.I. Packer plantea al comienzo de su influyente libro Hacia el conocimiento de Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco a él. Eso está ahí en San Juan capítulo 10, versículo 14. Quiero invitarte a que hagamos la primera lectura de hoy. Está en Salmos capítulo 62. Recuerda que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Qué tremenda lectura la de hoy, ¿no? Lo primero que debemos entender para conocer a Dios como Padre, y ese lo tenemos como el punto número 1, es que debemos confiar en Él en todo momento. Sí, como escuchaste, debemos confiar en Dios en todo momento. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. David dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Sí, confiar en Dios en todo momento significa confiar en Él no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas no van tan bien. Desarrolla tu carácter confiando en Él cuando enfrentas dificultades en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque conocer y confiar en Dios conduce a varias cosas. La primera de ellas, descanso para el alma. El alma descansa. En medio de todos tus miedos y angustias puedes encontrar paz. Solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma, repite el salmista. La segunda cosa a la cual conduce el confiar en Dios es la salvación. La salvación viene por la fe en Dios. De Él viene mi salvación, dice el salmista. Solo Él es mi roca y mi salvación. Dios es mi salvación y mi gloria. Tremendo. La tercera cosa a la que conduce o a la que me lleva el confiar en Dios es a la seguridad. Todo lo demás en la vida es incierto y en última instancia inseguro. Pero Dios, Dios es mi protector. Jamás habré de caer.
Es la roca que me fortalece. ¿Por qué? Porque mi refugio está en Dios. Al igual que Jesús, David pone en contraste el amor de Dios y el dinero. Y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Cuando empecé a ejercer como abogado, dice Nicky Gumbel, escribí esto en el margen de mi Biblia. Este es un mensaje vital para mí en este momento. Era fácil en los días de estudiante no pensar en el dinero, pero ahora, con el dinero comenzando a venir, pienso en ello cada vez más. Hablo de ello cada vez más. La batalla es feroz porque la atracción del mundo y sus deseos es muy fuerte. O pones tu corazón en Dios o pones tu corazón en el dinero. Eso ya es una decisión que tú debes tomar. Por lo tanto, quiero invitarte, como dice la pastora Marisol, a que vamos al gimnasio espiritual. ¿Qué es decir? Vamos a orar. Padre, mi alma encuentra descanso solamente en ti. Hoy te pido, Dios de los cielos, que me ayudes. Toma el control de mi vida y de mis necesidades. Tú que estás escuchando este podcast, abre tu corazón y cuéntale, así como el salmista dijo, que solo a Él debes abrirle totalmente tu corazón y contarle todo lo que te está pasando. No esperes a cargarte más o a llenarte de angustia. No, desahógate en el Señor. Dios, gracias porque prometes que jamás me vas a permitir que el enemigo me destruya, Señor. Hoy confío en ti. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura de hoy y está en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer primero desde el capítulo 9, del versículo 35 en adelante. Y luego tomaremos el capítulo 10, versículos del 1 al 21. Continuamos en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¡Wow! La sabiduría del Señor Jesús. El buen pastor y sus ovejas, capítulo 10 de San Juan. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él, porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Tremendo, ¿cierto que sí? Esta sabiduría del Señor Jesús. Bueno, lo segundo que necesitamos saber para conocer a Dios como Padre es que debemos disfrutar la vida en toda su plenitud. Ese es el segundo punto de hoy. Pensé que convertirme en cristiano, dice Nicky Gumbel, significaba dejar de disfrutar la vida, y en realidad creo que es todo lo contrario. Como dice la versión en inglés Amplified Bible, Jesús afirma que vino para que pudiéramos disfrutar de la vida y tenerla en abundancia hasta el máximo, hasta que se desborde. El hombre ciego que Jesús sanó no tuvo problemas en creer en él. Cuando Jesús lo encuentra y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él contesta, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Jesús le responde, pues ya lo has visto. Es él que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. El hombre se dio cuenta de que en Jesús había encontrado a Dios mismo. Tú también puedes encontrar a Dios en Jesús. Jesús explica cómo puedes conocer a Dios por medio de Él, usando dos analogías. Primero, habla así de sí mismo como la puerta. La palabra griega chura, que es quizás mejor traducida como la puerta. Jesús es la puerta para que las ovejas entren y encuentren la salvación. Él es la puerta del Padre. La puerta para conocer a Dios es conocer a Jesús. La segunda analogía que Jesús usa es que Él es el buen pastor. La palabra griega para el bien, kalos, significa hermoso, noble, maravilloso. Las ovejas conocen al pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. El antecedente de esto es que Dios mismo es descrito como el pastor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo podemos ver en el Salmo 23:1 y en Isaías 40:11. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por eso es importante que tengamos en cuenta las siguientes cosas. Primero, disfruta la vida en toda su plenitud, es decir, disfruta la plenitud de la vida. En una relación con Jesús, mira lo que encuentras. Encuentras significado, encuentras propósito, encuentras realización, encuentras paz, encuentras perdón y vida en toda su plenitud. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para acercarte a Él? Lo segundo que debes tener en cuenta, donde conocer a Jesús es conocer a Dios, es que no dejes que el diablo te robe, no lo permitas. Jesús contrasta con el ladrón que viene a robar, hurtar y destruir. El diablo quiere robarte la paz, quiere robarte el disfrute de la vida. No lo dejes, no se lo permitas. Lo tercero que necesitas entender para conocer a Dios allí, para que puedas entender de que conocer a Jesús es conocer a Dios, es que debes confiar del amor de Dios para ti. Confía en el amor que Dios te tiene. Jesús también contrasta al buen pastor con el hombre asalariado. Dice que cuando el lobo ataca al rebaño, huye porque no se preocupa por las ovejas. Por otra parte, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es totalmente voluntario. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Si alguna vez dudas de que Dios te ama, simplemente tienes que mirar a la cruz. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti.
Jesús vino a dar su vida en la cruz para quitar todos los obstáculos que te impiden conocer a Dios como tu Padre y estar en comunión con Él. ¿Sí? El otro aspecto que necesitas entender claramente para poder conocer a Jesús como Padre es que necesitas aprender a escuchar su voz. Reconocer la voz del pastor es parte del instinto natural de las ovejas. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. Cuanto más conozcas a Jesús, más fácil llegarás a discernir si es su voz, si es la voz engañosa del diablo, del lobo, o si son tus propias emociones las que están hablando. Entonces, conoce al Señor. El otro aspecto que debes tener en cuenta es que necesitas entender que tienes vida eterna. Ese es un aspecto muy importante. Entiende que tienes vida eterna. Aquel a quien conoces no solamente murió por ti, sino que también se levanta entre los muertos por ti. Tiene el poder de recibir su vida de nuevo. Tengo autoridad, dice la palabra, para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Él te da la vida eterna. Más adelante Jesús define la vida eterna de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No pienses que tú eres simplemente un montón de carne, la cual hay que satisfacer. Recuerda que tú estás creado para vivir una eternidad. Eso debes tener en cuenta eso. Entonces, ese último punto dice que entiendes que tienes vida eterna. Vamos a hacer entonces una oración bien especial. Señor, gracias porque me amas tanto que me diste vida. Gracias por darme la vida y dármela en toda su plenitud. Ayúdame a entender, Señor, que conocerte a ti es lo máximo, es lo mejor que me puede pasar. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer las últimas lecturas bíblicas de este devocional, de este podcast. Y vamos a leer Ruth capítulo 3. Ruth en el campo de trillar. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho: nadie debe saber que estuvo aquí una mujer en el campo de trillar. Luego Boaz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él le dio 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al campo, al pueblo.
Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella, y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Pasemos al capítulo 4 de Ruth. Booz se casa con Ruth. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por el lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó, amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la tierra se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá, los descendientes de Booz. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara en embarazo y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho, lo cuidó y Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo del rey David. Este es el registro genealógico de su antepasado. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Tremendo, qué linda esta historia. Bueno, esto desencadena esta historia al punto número 3, de cómo conocemos a Dios como Padre. Necesitamos honrar a Dios en todas las circunstancias. Ese es el tercer punto para conocer a Dios como Padre, honrar a Dios en todas las circunstancias. Dios honra a aquellos que lo honran y hacen lo que es correcto, incluso cuando es costoso hacerlo, e incluso a través de las pruebas y dificultades de la vida. Vemos cómo cada uno de los personajes principales honra al Señor. Noemí,
Ruth y los siguientes. Y Booz. Ellos son grandes ejemplos a seguir. El libro de Ruth comienza con una Noemí desconfiando de la bondad de Dios. Ella entonces experimenta como mucha de la gente a su alrededor muestra una gran amabilidad humana. Lo experimenta en sus dos nueras, Ruth y Orfa, y en el trato de Booz con Ruth. Finalmente Noemí declara: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ruth obedece a su suegra en cada detalle. La preocupación de Noemí es el bienestar total de Ruth. Booz es sereno, generoso y respetable. La vida de Booz está obviamente centrada en Dios. Su reacción inmediata cuando se despierta y ve a Ruth es: que el Señor te bendiga, y tan cierto como que el Señor vive. Ayer vimos cómo Ruth honró al Señor e hizo lo correcto al ser leal a su suegra. Hoy vemos cómo Booz claramente quería casarse con Ruth y sentía que era lo correcto, pero sin embargo, él simplemente no siguió adelante cuando había podido hacerlo, justificado por el dicho que el fin justifica los medios. Eso no lo hizo él. Booz abordó el asunto con una integridad total, respetando las costumbres y las tradiciones de su cultura. Booz no se apresuró para casarse, sino que completó el proceso correcto. Humanamente hablando, estaba asumiendo un gran riesgo y podía haber perdido a Ruth, pero confiaba que el Señor tenía el control. El Señor honró esto de una manera increíble y maravillosa. Booz y Ruth se casaron y dieron a luz al abuelo del rey David. De hecho, Ruth, la criada, se convirtió en un antepasado del Señor Jesucristo, es decir, Ruth, la moabita. En cierto sentido, Jesús es nuestro pariente redentor. Él nos llama sus hermanos y hermanas, entiende nuestras luchas y actúa para redimirnos. Vemos la bondad de Dios en todo el libro de Ruth. Detrás de la bondad humana de Ruth, Noemí y Booz, ¿qué es lo que está? Sí, está la bondad de Dios. Él es la fuente de esa bondad. Él los inspira. Por eso quiero invitarte a que hagamos una oración. Padre, gracias por tu increíble bondad hacia mí. Gracias por mostrármela a través de muchas personas que me aman, que me tratan bien, que me cuidan, que me ayudan. Gracias, Señor, por mostrarme tu bondad para permitirme amanecer un día con vida. Gracias, Señor. Gracias por permitirme también, Dios de los cielos, Señor, trabajar, darme la oportunidad de trabajar. Gracias por esa bondad. Gracias por redimirme. Dame el coraje para honrarte, dame la valentía para poder honrarte. Honrarte siempre y para tratar de hacer lo correcto, aun cuando sea difícil hacerlo. Bueno, vamos a leer el comentario o lo que comenta la pastora Pippa Gumbel, la esposa del pastor Nicky. Ella se basa en San Juan 10:10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Biblia tiene gran poder, dice ella. Me hice cristiana al leer este versículo cuando alguien me lo mostró. Wow, este versículo fue la revelación de Dios a la vida de la pastora Pippa para que rindiera su corazón a Jesucristo. Recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, tu servidor. Bendiciones.